Hermanos, pues nuevamente muy buenos días, aquí siempre con el ánimo de siempre, disponible. Este es nuestro tema para esta mañana, hermanos, gracias por la espera, la paciencia. Este es el tema para esta mañana, lo hemos titulado, hermanos, La paz de Israel. Pero es una pregunta, no es una afirmación, es una pregunta. ¿La paz de Israel? En los diferentes medios, como en las redes sociales, se ha estado publicando, hermanos, diariamente. No llevé la logística de cuántos mensajes se están publicando, cuántas imágenes se han estado publicando en diferentes redes sociales. Y todas tienen un común denominador. Y el común denominador es: oren por Israel. Orar por Israel. No sé si usted ha checado su Facebook últimamente o en la semana, pero esto ha estado constante, hermanos. 15, 20 días atrás, diario, diferentes personas de nuestro país, de diferentes países, han estado pidiendo a la comunidad que cree en Dios que se ore por la paz de Israel. A ver, hermanos, ¿qué dice la palabra? Dice Jeremías 29, versículo 7. Es nuestro texto base. Jeremías 29, 7. Dice 29, 7. Ubiquémonos en el momento en que Dios, a través de Jeremías, le dice esto al pueblo de Israel, para que así podamos ver el contexto. Cuando el pueblo iba, hermanos, de Egipto hacia la tierra prometida, es cuando está esto, ya han pasado muchos años, y ya está el pueblo de Dios, diríamos, establecidos. Y miren, hermanos, lo que menciona Jeremías 29, 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Dios está pidiendo al pueblo, Dios les está diciendo a su pueblo, a través de Jeremías, que procuren la paz. Es decir, que no quede de ellos entregarse para buscar la paz. Dice, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. Porque fíjense, hermanos, porque en su paz, en la paz de la ciudad, tendréis vosotros paz. Esto es una lógica, es por ende, diríamos. Por ahí una hermanita manda la imagen de un aviso que me causa alegría, hermanos. Me causó mucha alegría. Porque a partir del día 24, hoy es día 23 de mayo, a partir del día 24, que es mañana lunes, 24 de mayo de este año 2021, el gobierno publica a través de una estación, manda la imagen a la estación de radio de aquí local, y dice que ya se van a extender los horarios, que pasamos a amarillo a partir de mañana, y que eso indica más horarios para los comercios, más horario para todas las cosas que funcionan, asuntos de negocios, y que van a trabajar sábados y domingos también, más comercios, hermanos. ¿Qué indica eso? Que ya la gente va a poder salir más. Hemos pasado ya mañana a amarillo, si Dios lo concede. Pero esto no quiere decir que ya pasó la pandemia, que ya pasó el problema de este virus, sino que es cuando más debemos nosotros procurar el cuidarnos. Porque ¿qué quiere decir esto? Que más gente va a salir a la ciudad, más gente va a salir a los comercios, más personas, más familias ya ahora van a salir a los parques, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que puede haber más peligro, más problema de contagio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que procurar, así como Dios le dice a través de Jeremías a su pueblo, que procuren la paz, porque dependiendo de esa paz que ellos procuren, pues ellos tendrán paz.
entonces creo que se acomoda, hermanos, para la situación que estamos viviendo. El conflicto entre Israel y Palestina llegó a niveles máximos, niveles que no alcanzaba desde el 2014. En el marco del histórico reclamo de Palestina por los territorios que ellos dicen fueron ocupados y son actualmente ocupados por Israel, hay una serie de claves que son necesarias entender para comprender también este histórico conflicto. Comprender que Palestina está como dividido en dos. Por un lado, la Franja de Gaza, gobernado por Hamás. Por el otro, Cisjordania y Jerusalén Este. Es en la Franja de Gaza donde Hamás lleva adelante las acciones más bélicas y las más confrontativas contra el Estado de Israel. Por el otro lado, la capacidad militar entre ambos estados es muy distinta. Israel cuenta con la provisión de armamentos y tecnologías de alta calidad provistas por los Estados Unidos, mientras que Palestina cuenta con la provisión de insumos por parte de Egipto, Irán y otros socios que les proveen mayoritariamente productos de contrabando. Esto se da en un contexto donde Israel no ha logrado formar gobierno desde las últimas elecciones, que dieron como ganador a Netanyahu, pero que no logró la cantidad de apoyo necesario para formar coalición en el Parlamento. Por otra parte, los países árabes que históricamente apoyaron a Palestina en su reclamo han ido abandonando la histórica doctrina de que no negociarían con Israel a menos que se solucione el conflicto con Palestina, lo que se traduce de alguna manera en que su apoyo a Palestina también ha ido decreciendo. I'm always out of notes. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this morning. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. Hermanos, que hay una palabra ahí, hermanos, que me llama la atención. Hay una palabra que yo quiero que no la pasemos por desapercibida. Esta palabra de ¿qué hemos hecho para merecer esto? Dice esta niña de 10 años. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Ese sería, hermanos, el común denominador de este tema. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Pero nuestro tema, no olvidemos, la paz de Israel. Entonces vamos a basarnos, hermanos, y tenemos que remontarnos hasta Génesis, al inicio de este asunto. Ya una vez hablamos acerca de este tema, recuerdo, creo que fue en enero, el conflicto entre Palestina y los judíos. Pero hoy vamos a tratar de buscar otro enfoque, la paz de Israel. ¿Por qué? Porque se ha estado pidiendo por la paz de Israel, que se ore. Entonces vámonos hasta Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, dice así, hermanos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice el versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios habla directamente, porque esto se conoce como la época, la era o la dispensación patriarcal. ¿Por qué catalogamos esta era así, hermanos? Porque era cuando Dios
se comunicaba directamente con los jefes de las familias o con las cabezas, con los padres de la familia. Entonces se le conoce como la era patriarcal. Dios directamente con el padre de la familia. En este caso, Dios habla con Abraham y le dice que se vaya de la tierra, que deje su tierra y su parentela y que se vaya de la casa de su padre a una tierra que él le va a mostrar. Y va a hacer de él una nación grande. Es una promesa que nuestro padre hace con Abraham. Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. Y luego le da un escudo, una protección, hermanos. Les dice, le da una garantía. Le da una garantía. Ese escudo que Dios le dice a Abraham, le dice, voy a bendecir a los que te bendigan. Fíjense, hermanos, qué gran apoyo de parte de Dios. Así que tú te puedes ir confiadamente. Ten esa seguridad, ten esa confianza en que los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Pero a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Imagínense, hermanos, qué grande protección a nuestro padre de la fe, Abraham. Y luego le dice, y en ti, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa, hermanos, esa bendición de Dios a Abraham nos alcanza a nosotros, porque Abraham es conocido, es llamado como el padre de la fe. Y tú por fe, hoy estás aquí. Hoy estás escuchando este mensaje. Hoy me estás viendo y está llegando la palabra de Dios a ti. Te conectaste, dejaste de hacer cualquier otro asunto y estás conectado para atender los negocios o los menesteres, como dice la versión antigua, los menesteres de Dios. Entonces tienes fe, eres una hija, eres un hijo de Abraham. Y ahí, hermanos, es donde en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque Él es nuestro padre Abraham. Génesis capítulo 15, hermanos, estamos viendo la situación desde el Antiguo Testamento para entrar luego de lleno hacia la paz de Israel. Génesis 15, 2 al 4. Génesis 15, 2 al 4. 15, 2 al 4. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer o Eliezer. Digo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Que no hay bendición a través de ese Damaseno Eliezer o Eliezer. En ninguno más va a haber bendición respecto a la promesa a Abraham, sino en ti. Es lo que Dios está diciendo. Génesis capítulo 16, hermanos. Génesis capítulo 16, versículo 1. Génesis 16, versículo 1. Aquí diríamos, hermanos, está la base, aquí está la cimentación, aquí está la respuesta de la paz de Israel. Miren, hay un hombre que escribe acerca va clasificando por años las etapas de la Biblia, y hay uno que habla desde la creación hasta el Nuevo Testamento, le menciona como 4.004 años que abarca de historia bíblica. Si así fuera, hermanos, 4.004 años, Usher se llama este hombre, pues hace más de 5.000, hermanos, de 6.000 años, si así es, que Dios habló con Abraham. Y aquí está el origen, hermanos, aquí está la base, aquí está la información de Dios respecto a la paz de Israel. Yo sugiero que usted lea, relea y vuelva a leer no sé cuántas veces el capítulo 16 del libro de Génesis
para que usted pueda comprender, sacar todo el jugo, todo el extracto de esta enseñanza que Dios dejó escrita, hermanos, ahí en Génesis capítulo 16, al cual invito a leer el versículo 1. 16:1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Estoy en el verso 3 ahora, hermanos. 16:3 de Génesis. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, a su sierva egipcia. Y fíjense, hermanos, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y aquí está, hermanos, aquí está una información de Dios, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Si usted ve, hermanos, en la pantalla, esa frase del verso 3 al final, y la dio por mujer a Abraham, su marido, la tengo en amarillo y la tengo subrayada. Porque si bien es cierto, hermanos, que no había todavía la ley o la regla establecida respecto al hombre con mujeres, dice la Escritura, por eso aquí no hay problema, no hay conflicto para entender esta situación. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Qué hace Sarai, hermanos? Pues toma a su sierva egipcia, ya después de estar 10 años morando ahí en Canaán, y toma a esta mujer llamada Agar y la da por mujer a Abraham, su marido. Y dice el versículo 4, 16:4 de Génesis: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ahí está un problema, hermanos, miraba con desprecio a su señora. Ya ahora Agar le hacía bullying, menospreciaba a su señora, es decir, a Sarai. Verso 5, hermanos, dice que ya la miraba con desprecio. Y el verso 5 dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y el verso 6: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva, también con amarillo, hermanos, y subrayado. Esto es información relevante, hermanos. He aquí, tu sierva está en tu mano, le dice Abraham a su esposa Sarai. Haz con ella lo que bien te parezca. Hermanos, vamos a meter un paréntesis aquí, hermanos. Y quiero referirme a nosotros como padres con los hijos. Es un paréntesis extra. Dice un psicólogo llamado Omar Villalobos. Ya él está grande, él es un psicólogo y da conferencias. Aquí ya ha venido, no sé, 1 o 2 veces aquí a Tabasco. Una de sus conferencias, yo recuerdo que él dice: yo me he puesto a hablar con mi hermano, creo que se llama Ernesto, su hermano, creo que es mayor que Omar. Dice: yo me he puesto a hablar con mi hermano Ernesto. Si estoy equivocado, que me disculpe Omar, si es que, porque estoy en una de sus páginas de él y posiblemente vaya a llegar este video a él. Dice él, hermanos, que me pongo a hablar con mi hermano Ernesto y digo: ¿por qué mamá todo el tiempo solucionaba nuestros problemas? Y aún ya de grande, mamá ha querido solucionar nuestros problemas. Dice: yo creo que mamá, en el amor, en el cariño, en el afecto de querer solucionar todos los problemas de nosotros, pues no nos dejó crecer y buscar la manera de cómo solucionarlos nosotros mismos. Y creo que a la larga eso nos perjudicó. ¿Por qué mamá no tuvo la idea de que teníamos problemas? A ver, no me diga, pero piense, ¿usted tiene hermanos? ¿Tiene hermanas? Me refiero en la tarde. Cuando usted era adolescente, era niño, adolescente, niña, adolescente, ¿peleaba con su hermano, con su hermana? Yo sí. Y era diario, hermanos, con mi hermano Joaquín. Era diario y diario y diario. Y él ya lo mencionó en una clase que él dio un miércoles a la Iglesia de Cristo, un miércoles. Una vez, fíjense, yo molesto, hermanos, lo empujo
en esta parte del otro terreno, lo empujo, allá había un cerco de alambre de púas. Lo empujo molesto, ¿y qué creen que pasa, hermanos? Donde se va así, se entierra unas púas, pero en la piel. Como eso está, no sé cómo amarrado ahí, se le entierra, hermanos, y ya no podía salir del cerco, de la cerca, del alambrado, y gritaba desesperadamente, hermanos. ¿Y dónde creen que yo estuve? Me fui de la tierra, desaparecí de la tierra. Yo no sé si mi hermanito todavía tenga esa marca, pero no sé si, recuerdo que fue, creo, en la derecha o la izquierda, no sé, pero yo me di un susto tremendo. Dice que sí, él está conectado, hermanos, está conectado con nuestra hermanita Bebé, nuestra hermanita Lupita Gutiérrez, la mamá de la hermana Alicia, es bautizada reciente y está siguiendo la transmisión. Están en casa de su hija, creo. Entonces, aquí hay alguna enseñanza, hermanos, un paréntesis, porque dice, Abraham le dice a Sara se queja, Sarai se queja y le dice, mira, esta señora, yo te la di por mujer y mira ahora lo que está haciendo. Como ya concibió, está embarazada, entonces ahora me mira con desprecio. Y obviamente Sarai se molestaba, hermanos, era humana, tiene emociones, entonces pues hay que buscar una solución. Entonces, hermanos, Dios le dice a Abraham, Abraham le dice a ella, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Es decir, tú iniciaste el problema, tú solucionalo, tú busca la solución, pero no vengas que de momento yo me regale a solucionar el problema en el cual tú te metiste. Entonces, por eso hacía el paréntesis con los hijos, hermanos. Y creo que a veces esto puede funcionar también con nuestros hermanos en la carne y hermanos en Cristo Jesús. Que nuestros hermanos, la vida, hermanos, es un proceso de crecimiento. Tanto los hijos, las esposas, los esposos, nuestros vecinos, nuestros amigos, tienen que pasar por ese proceso de crecimiento. Y han habido temas donde hermanos han predicado y le han puesto el título, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y así, diferentes. Entonces, Dios en Abraham le deja la responsabilidad a Sarai de que tú iniciaste el problema, tú debes tener la capacidad o el crecimiento adecuado para buscar la solución. No esperes que yo te lo solucione. Y es lo que es la información de Dios, hermanos. Entonces, dice el verso 6, casi a la mitad. Y como Sarai la afligía, o sea, Abraham le deja la responsabilidad a Sarai. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, pues ya sé. Entonces Sarai empieza a afligirla, empieza también a menospreciarla, empieza también a acosarla, de tal manera que no aguanta presión, la presión emocional, el desprecio. ¿Qué conflicto se genera entre Sarai y Agar? Pues solamente la Biblia dice en el verso 6, al final dice, Sarai la afligía, entonces no aguanta Agar y dice que ella huyó de su presencia. Y el versículo 7 dice, y la halló el ángel. Hermanos, ¿creen ustedes que en Agar habría acumulado algún sentimiento de molestia, de enojo, de rencor contra Sarai? Existe la posibilidad. No lo dice la Biblia. Pero no olvide usted que por eso Dios nos dijo allá en Santiago que Elías era un hombre sujeto, era un hombre semejante a nosotros. Y tenía pasiones como nosotros. Es decir, tenía sentimientos, era un humano. Y Agar no es la excepción. Sarai no es la excepción. Abraham no es la excepción. Entonces, ¿será que cuando ésta tiene que huir y el ángel dice que la halla, el ángel de Jehová junto a una fuente de agua, dice el versículo 7, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, verso 8, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? Le dice el ángel, ¿y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. ¿Tenía algún sentimiento Sarai, hermanos? Es pura especulación. No lo dice la Biblia, pero si ella es una humana y corría sangre en sus venas, entonces quiere decir que esta señora llamada Agar, hermanos, estaba molesta. Y por ahí quizá
posiblemente había un sentimiento de venganza, de rencor. Y en cuanto pudiera, se las iba a cobrar. Posiblemente, repito, es una especulación. No lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Bien, dice entonces, hermanos, el versículo 10. Le dijo también el ángel, estamos en Génesis 16, verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, la promesa a Agar, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Fíjense, hermanos. Verso 11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, o sea, estás embarazada, Agar, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y el 12. Aquí está, hermanos, una clave para poder entender lo que hoy día está pasando entre Israel y Palestina. Aquí está lo que Dios ha dejado escrito, hermanos. 16, 12. No olvide, hermanos, si usted puede subrayar, si usted puede tomar una nota ahí en Génesis 16, 12, porque ahí está el origen de los problemas que está pasando en Israel hoy día. Y seguirán, hermanos, hasta que Cristo venga. Porque vean ustedes el versículo 12. Y él será hombre fiero. ¿Quién iba a ser hombre fiero? Ismael, el hijo de Agar, el hijo de Abraham. Y él será hombre fiero. Y aquí está, hermanos, otra enseñanza de Dios. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Hay infinidad, hermanos, de videos en las redes sociales yo hubiera querido pasarlos, hermanos, pero yo sé que usted lo ha visto, usted lo ha visto en los noticieros, donde en la franja de Gaza, en el puerto de Gaza, donde está ya el Mediterráneo, donde anduvo el apóstol predicando en sus viajes misioneros, en la franja de Gaza o la frontera de Gaza, hermanos, están lanzando misiles hacia Israel. Y ahí es donde el video que pusimos de esta niña de 10 años, y donde dice: ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? No es justo. Yo quisiera ser médico para ayudar a mi pueblo. Y a espaldas de ella están parte de los edificios derribados. No es justo. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Quizá, hermanos, esta princesa, esta niña, no le han informado o no han leído en casa esta porción de la palabra, que su origen, de donde viene, creo que es la palabra, su ascendencia, no descendencia, ascendencia. Aquí está Dios diciendo que este joven, este muchacho llamado Ismael, sería hombre fiero. Verso 12, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y el 15 y 16 dice: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham, verso 16, de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. Y vean el versículo, capítulo 21, Génesis 21, 1 al 4. Génesis capítulo 21, versículos 1 al 4. La paz de Israel. 21, 1 al 4. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham, y ahora ya están los nombres cambiados, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Ya está en la escena bíblica esta señora llamada Agar con su hijo Ismael, y sale a relucir también un hijo del matrimonio de Sara. Ahora Sara, ya no Sarai, Sara con Abraham. Y este hijo se llama Isaac. Ya están en escena bíblica, hermanos, Ismael e Isaac. Génesis 21, 8 al 14.
Génesis 21, 8 al 14. Estoy leyendo la versión Reina Valera 60, hermanos. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Verso 8. Génesis 21, 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham. Fíjense, hermanos, ya había el bullying desde el tiempo de ellos. Se burlaba de su hijo Isaac. Ismael era mayor que Isaac. Y resulta que este muchacho, ¿cómo era? Dice la Biblia, Agar, Ismael, su carácter, su temperamento, fiero. Su mano iba a ser ¿contra quién, hermanos? Contra todos. Y todos iban a ir en contra de él. Se oye mal la palabra, hermanos, pero en Tabasco decimos, era una persona brava, pleitista, vengativo. Con todo el mundo estaba peleando. Así era su temperamento. Así era su temperamento. Le hacía bullying a Isaac. Y el verso 10, por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Otra vez, hermanos, Sara influyendo para la decisión, una decisión tan importante que hasta el día de hoy, hermanos, tienen al mundo de cabeza. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Esta egipcia, después que ha sido sacada de los territorios de Sarai, cuando era Sarai y Abraham, y el ángel se la encuentra y le dice, pues regresa porque estás embarazada. Y le da una palabra que dice, y ponte sumisa a tu señora, o sea, obedece, te conviene obedecer. Y tiene que regresar esta mujer, pero ya nació Isaac, ya estando ahí Agar con su hijo Ismael. Obvio, Ismael está creciendo y nace Isaac y crece, pero hay este conflicto entre ellos. Empiezan a pelear. Y Sara se desespera e influye con este Abraham y le dice, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y el verso 11 dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Qué haría usted, hermano, hermana, con un conflicto así entre hermanos? ¿Qué hacer? Abraham se aflige. ¿Entraría nuestro padre Abraham en un estado de insomnio, hermanos? ¿En un estado emocional de preocupación? ¿Qué voy a hacer ahora si ya tengo a Sara con mi hijo, que es Isaac, y ahora está Agar y está Ismael? Pero resulta que Ismael, porque está mayor que mi hijo Isaac, empieza a hacerle bullying, hay problemas, se burlaba, etcétera, etcétera. Y empieza a surgir un estado emocional de, no sé si decir venganza o querer solucionar los problemas. Y entonces se les pide a este padre, Abraham, que la eche nuevamente, pero ahora ya con un hijo, como de 14 años, Ismael. Entonces le dice la Biblia que le pareció grave a Abraham en gran manera a causa de su hijo Ismael. Abraham, hermanos, en el fondo no quería echar a Ismael de sus tierras, de sus propiedades, de la familia. Le parece sano entonces, pero miren, Dios interviene, hermanos, para solucionar este conflicto. Verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham, Dios interviene, hermanos. Dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. O sea, si se tiene que ir Agar e Ismael, no te aflijas. Yo tengo planes para ellos. Y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí hay algo, hermanos, dice, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz.
A veces las mujeres, hermanos, la esposa tiene mejor idea que nosotros, los esposos, en la mayoría de los casos. Pero a veces nosotros no queremos escucharla. No queremos escucharla porque somos prácticos. Y el hombre como que no le gusta ser ordenado, y más mandado por una mujer. Como que en nuestra cultura no se da mucho eso. Pero aquí Dios le dice, en este caso Dios le dice: oye, obedece a todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva, fíjense hermanos, de una nación. O sea, no te preocupes, Abraham, porque de tu hijo Ismael voy a hacer una nación, porque es tu descendiente. Verso 14, 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Le pone el odre de agua sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y la despidió. ¿Habrá llorado Abraham, hermanos? ¿Se habrá puesto triste porque ya no iba a ver más a su hijo Ismael? Existe la posibilidad. Pero al mismo tiempo, hermanos, había el consuelo. Dios acaricia su corazón, Dios acaricia sus emociones y le dice: no te preocupes, Abraham, porque yo voy a hacer de él una nación. Los voy a bendecir porque es tu descendiente. Así que no te preocupes. Qué alivio, hermanos, qué alivio cuando nuestros problemas, cuando nuestras aflicciones son quitadas de nuestras emociones. Qué paz, qué respiro cuando nuestras preocupaciones son quitadas de nosotros. Pero ¿qué hizo, hermanos? Dios tuvo que intervenir en nuestro padre Abraham para que Abraham, sin ningún problema, sin ningún detalle, preparara para despedir a Agar y a su hijo Ismael. Dice: no te preocupes. Y le entrega el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Esa es la historia, hermanos, de los detalles de estos dos personajes que en la actualidad existen porque han crecido mucho. Y como Dios nos dijo que Ismael iba a ser un hombre duro, un hombre fiero en su temperamento, pues ahí está, hermanos, lo que hoy día vemos nosotros en diferentes medios. Dos hermanos, dos mujeres en la historia bíblica, una llamada Sarai o Sarai y la otra Agar, y dos muchachos, Ismael e Isaac. E iban a estar siempre, hermanos, constantemente peleando. Iban a estar peleando las tierras. Y no quiero mencionar a los grupos que han atacado a Israel en la actualidad. Israel ha respondido lo mismo. Por ahí vi unos videos donde Israel tiene unas bases militares, tiene algo, se me quedó la palabra, de hierro, cúpula de hierro, donde detecta que viene el enemigo en aviones, vienen los misiles, y esta cúpula de hierro detecta, por medio de un radar detecta, y empieza a disparar, hermanos, como 7,000 balas por segundo. 7,000. Repele el ataque, hermanos. Viene el enemigo, ataca, y ya no es humano, es como un robot, una cúpula donde está detectando y detecta el radar, inmediatamente ataca. Viene un misil en contra de Israel y lanzan un contramisil para destruirlo en el aire y que ya no llegue al objetivo y cause el daño al cual ha sido enviado. ¿Cuánto tiempo van a estar así, hermanos? Juan capítulo 1, versículos 11 al 12. Veamos la interpretación de la palabra de Dios y saquemos la enseñanza, hermanos. Saquemos la enseñanza. Juan 1, 11 al 12. A lo suyo vino, hablando de Jesucristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios en su amor y Dios en su misericordia manda a un Salvador, que es Cristo Jesús, para darles paz, para bendecir el fruto de su trabajo. Pero sin embargo, es Juan quien nos da la información. Dios a través de Juan nos dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, hermanos. Lo rechazan. Y Mateo capítulo 27, versículo 22 al 25, leo la Nueva Versión Internacional. Mateo 27, 22 al 25, Nueva Versión Internacional, verso 22 dice: ¿y qué voy a hacer con Jesús? Ubique usted esta escena, hermanos. Jesús está ante este personaje bíblico. Ya lo arrestaron, ya lo golpearon, ya está martirizado, está desfigurado. Y dice el verso 22: ¿y qué voy a hacer con Jesús? El que le llaman Cristo. Y el pueblo dice: crucifícalo. Respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? ¿Recuerda usted la frase de esta niña del video? ¿Qué mal hemos hecho para merecer esto?, dice esta niña. E ignora, hermanos, estas cosas de la Biblia. Me rompe, hermanos, el corazón y lloro por todos los poros de mi cuerpo cuando escucho esa frase. ¿Qué mal hemos hecho para merecer esto? Y aquí, hermanos, nos da Dios una información. ¿Qué voy a hacer?, dice este gobernador, con Jesús, al que le llaman el Cristo. Y el pueblo dice: sea crucificado. ¿Pero qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo, crucifícalo. Y el verso 24 dice: cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Y él dice algo, hermanos, que se ha vuelto muy popular: soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. Se quita su responsabilidad, su poder, su autoridad como gobernante. Entonces él podía, hermanos, tomar una decisión y salvarle la vida al Mesías. Pero estaba escrito, hermanos. Entonces se le hace más fácil decir: bueno, allá ustedes. Como lo que decíamos de Sarai. Sarai, tú decidiste, tú tomaste esa decisión, ahora tú lo tienes que resolver. Haz lo que te parezca con esta sierva llamada Agar. Y Pilato dice: allá ustedes, hermanos. Y aquí está lo que yo llamaría, hermanos, una maldición. Verso 25: que su sangre, dijo el pueblo, hermanos, que su sangre caiga sobre nosotros. Y no solamente sobre nuestros hijos, no solamente sobre nosotros, sino también sobre nuestros hijos. Y esa maldición, hermanos, se ha pasado de generación en generación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí, cuando estaba el momento, Dios en Jesucristo estaba en el momento para que el pueblo eligiera la luz y no las tinieblas, eligiera la paz en sus vidas, en sus familias, en su nación. Ellos dicen que su sangre, dice el verso 25, Mateo 27, 25, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo. Dice la Nueva Versión Internacional. La paz de Israel, hermanos. Romanos 9, 1 al 8, hermanos. Romanos 9, 1 al 8, Reina Valera 60, leo esta versión, la elección de Israel. Romanos 9, 1 al 8. Verdad digo en Cristo, dice el verso 1, no miento, dice la Escritura. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Romanos 9, 1. Verso 2,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, dice el verso 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Eres judío, hermano, hermana? Yo sé que no. ¿Tienes sangre de Israel? Yo sé que no tampoco. Pero por fe somos hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Si vino a los suyos y los suyos no lo reciben, lo rechazan, le hacen de menos, le dan la espalda al Salvador del mundo, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dice Romanos 11.1. ¿Qué pasa? Romanos 11.1. Digo pues, verso 1, Romanos 11.1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera. 11.1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. 11.11 de Romanos. 11.11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Aquí está una sabiduría de Dios. Pero por su transgresión, por su desobediencia, por rechazar al Mesías, por dar la espalda al Mesías, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y el 11.25 de Romanos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hermanos. ¿Qué hay en el corazón de Israel, hermanos? Endurecimiento en parte, dice la Escritura. Y este endurecimiento de corazón, esta dureza de corazón, hermanos, es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, aún hay más gentiles en el mundo, aún hay más gente que no pertenece al pueblo de Israel, que necesitan ser salvos, que necesitan que se le lleve el evangelio, el poder del evangelio, porque eso dice Romanos 1.16, es poder de Dios para salvación. Entonces, el endurecimiento, la dureza del corazón del pueblo de Israel, hermanos, es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice el 11.26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y hacemos otra vez la pregunta, hermanos, ¿paz? ¿La paz de Israel? Su dureza de corazón y el haber rechazado al Mesías, el haber crucificado al Maestro, nos ha dado a nosotros los gentiles paz, salvación. Efesios 2:11 al 19, las consecuencias de la dureza del corazón del pueblo de Dios. Efesios 2:11 al 19. Estas son las consecuencias para nosotros los gentiles. 2:11 de Efesios, hermanos, Reina Valera 60. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Fíjense, hermanos, lo tengo en amarillo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Efesios 2, verso 12. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo hemos sido hechos cercanos nosotros, hermanos? ¿Cuál ha sido el medio? La sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo, hermanos, sin la sangre, sin derramamiento de sangre, dice el escritor a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, por medio de la sangre de Cristo, nosotros los gentiles estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y estábamos ajenos a los pactos de la promesa, dice el verso 12. Estábamos sin esperanza y estábamos en el mundo sin Dios. La dureza, el endurecimiento del corazón del pueblo de Dios nos ha traído a nosotros, hermanos, salvación. Porque Él es nuestra paz, dice el versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de su pueblo y nosotros los gentiles, por la sangre de Cristo, de ambos pueblos, ha hecho uno, hermanos. Entonces, bendito sea Dios y gloria sea a Dios, que aquello que una vez estuvieron ante la presencia del Mesías y lo rechazan, se abre la puerta, hermanos, para todos los gentiles, para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las lenguas. Verso 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y fíjense, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, hermanos, ¿dónde encontramos la paz? Solamente en Cristo. ¿Y cómo encontramos? ¿Cómo llegamos a alcanzar esa paz? Al Israel espiritual, a la iglesia, a los cristianos, a través de la sangre de Cristo. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, verso 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, el pueblo de Israel y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conclusión, hermanos. Por eso Jesucristo dijo en Juan 14, 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Y nos dice, nos aclara: yo no os la doy como el mundo la da. Y dice, tengan esa confianza, tengan esa seguridad, tengan esa certeza. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz de Israel. Podemos aquí, hermanos, que nos entre la tarde, la noche, amanecer, hablando de las profundidades de Dios, de su palabra respecto a este tema. Pero yo sé que con esto es más que suficiente para entender que vamos a encontrar la paz. Esos pueblos van a encontrar la paz si reciben a Jesucristo, si obedecen a Jesucristo, porque dice Efesios, ya lo leímos, que Él es nuestra paz. Y que esa paz la encontramos al venir a Cristo, al venir a su pueblo, al venir a su iglesia espiritual, al venir a su iglesia, a su cuerpo, y ser obedientes. Y a través de la sangre de Cristo, nosotros encontramos nuestra paz. ¿Qué va a pasar, hermanos? Que mientras no se reciba a Jesús como el Mesías, no se reconozca a Jesús como el Dios Todopoderoso, esto seguirá hasta que Él venga por segunda ocasión. Les pido, hermanos, que nos pongamos de pie para cantar el himno 127
en el himnario adicional, los cantos adicional 127, tierra de la Palestina. Si no, pues aquí está en la pantalla, hermanos. 127, téngalo a mano por si llega a fallar la proyección. Cantos adicionales, tierra